Mi destino era correr de rey en rey, aunque amase mi libertad con idolatría. El rey de Prusia, al que a menudo había expresado que jamás abandonaría a la señora du Châtelet por él, quiso atraparme a todo trance cuando se vio libre de su rival. Disfrutaba entonces de una paz que había adquirido con victorias, y su ocio lo ocupaba siempre haciendo versos o escribiendo la historia de su país o de sus campañas. Y estaba muy seguro, en verdad, de que sus versos y su prosa estaban muy por encima de mi prosa y mis versos en cuanto al fondo de las cosas. Pero creía que en la forma podía yo, en calidad de académico, mejorar el estilo de sus escritos. No hubo seducción halagadora que no emplease para hacerme ir. No había manera de resistirse a un rey victorioso, poeta, músico y filósofo, y que simulaba quererme. Pensé que le amaba. Por fin tomé el camino de Potsdam en el mes de junio de 1750. Astolfo no fue mejor recibido en el palacio de Alcinó. Estar alojado en las habitaciones que había tenido el mariscal de Sajonia, tener a mi disposición los cocineros del rey cuando quería comer en casa y los cocheros cuando quería pasear, eran los favores más pequeños que me hacían. Las cenas eran muy agradables. No sé si me equivoco, pero me parece que allí había mucho ingenio. El rey lo tenía y hacía tenerlo. Y lo más extraordinario de todo es que nunca he asistido a almuerzos en que reinase tanta libertad. Trabajaba 2 horas al día con su majestad, corregía todas sus obras, sin dejar nunca de alabar mucho lo que tenían de bueno, mientras tachaba todo lo que no valía nada. Le daba razón de todo por escrito. Esto llegó a componer una retórica y una poética para su uso. Lo que le fue de utilidad y a su ingenio le sirvió mucho más que mis lecciones. No tenía corte alguna que hacer, visita alguna que realizar, ningún deber que cumplir. Me había forjado una vida libre y no concebía nada más agradable que este estado. Alcino Federico, que ya me veía la cabeza un poco vuelta, redobló sus pociones encantadas para embriagarme por completo. La última seducción fue una carta que me envió desde sus habitaciones a las mías. Un amante no se expresa con más ternura. Se esforzó por disipar en esta carta el temor que me inspiraban su rango y su carácter. Contenía estas singulares palabras: ¿cómo podría alguna vez causar el infortunio de un hombre al que estimo, al que quiero, y que me sacrifica su patria y todo lo que la humanidad tiene por lo más querido? Os respeto como mi maestro en elocuencia, os quiero como un amigo virtuoso. ¿Qué esclavitud, qué desgracia, qué deformación hay en temer en un país donde se os estima tanto como en vuestra patria, y en casa de un amigo que tiene un corazón agradecido? He respetado la amistad que os unía a la señora du Châtelet, pero después de ella yo era uno de vuestros más antiguos amigos. Os prometo que aquí seréis feliz mientras yo viva. Pocas majestades pueden escribir semejante carta. Fue el último vaso el que me embriagó. Las protestas orales fueron aún más fuertes que las escritas. Estaba acostumbrado a demostraciones de ternura singulares con favoritos más jóvenes que yo, y, olvidando por un momento que yo no era de su edad y que no tenía la mano tan bonita, me la tomó para besarla. Yo besé la suya y me hice su esclavo. Hacía falta un permiso del rey de Francia para pertenecer a 2 señores. El rey de Prusia se encargó de todo. Escribió para pedirme a mi señor el rey. No imaginé que en Versalles se disgustaran porque un gentilhombre ordinario, que es la especie más inútil de la corte, se convirtiera en un inútil chambelán en Berlín. Me dieron todos los permisos, pero se sintieron ofendidos,
y no me lo perdonaron. Disgusté al rey de Francia sin aumentar el agrado del de Prusia, que en el fondo de su corazón se burlaba de mí. Heme aquí entonces, con una llave de plata dorada colgada en el pecho, una cruz en el cuello y 20.000 francos de pensión. Maupertuis se puso malo por ello, y yo no me di cuenta. Había entonces un médico en Berlín llamado Lemetri, el ateo más franco de todas las facultades de medicina de Europa. Hombre por otra parte alegre, agradable, distraído, tan instruido en la teoría como ninguno de sus colegas, y sin disputa, el peor médico de la tierra en la práctica. Por eso, gracias a Dios, no practicaba. Se había burlado de toda la facultad de París e incluso había escrito contra muchas personalidades médicas que no le perdonaron. Obtuvieron contra él una orden de arresto. Lametrie se había retirado en consecuencia a Berlín, donde se divertía bastante por su alegría. Por lo demás escribía y hacía imprimir todo lo que se puede imaginar de más descarado sobre la moral. Sus libros agradaron al rey, que le hizo no su médico, sino su lector. Un día, después de la lectura, Lametrie, que decía al rey todo lo que se le pasaba por la cabeza, le dijo que había muchos celos de mi favor y fortuna. «Dejad hacer», le dijo el rey, «se exprime la naranja y se la tira cuando se ha tragado el zumo». Lametrie no dejó de comunicarme este bello apotegma digno de Dionisio de Siracusa. Decidí desde entonces poner a buen recaudo la mondadura de la naranja. Tenía unas 300.000 libras que colocar. Me guardé mucho de poner estos fondos en los estados de mi Alcinó. Los coloqué ventajosamente en las tierras que el duque de Württemberg posee en Francia. El rey, que abría todas mis cartas, imaginó bien que mi intención no era seguir junto a él. Sin embargo, el furor de componer versos le poseía como a Dionisio. Me encontraba en la obligación de pulir constantemente y seguir revisando su historia de Brandeburgo y todo lo que componía. Lametrie murió después de haber ingerido en casa de milord Ticonel, enviado de Francia, un paté entero relleno de trufas después de una larga comida. Hicieron hacer creer que se había confesado antes de morir. El rey se indignó. Se informó con exactitud si la cosa era cierta. Le aseguraron que era una calumnia atroz y que Lametrie había muerto como había vivido, renegando de Dios y de los médicos. Su Majestad, satisfecho, compuso a renglón seguido su oración fúnebre que mandó leer a Darget, su secretario, en su nombre a la Asamblea Pública de la Academia, y dio 600 libras de pensión a una chica de cascos ligeros que Lametrie había traído de París cuando abandonó a su mujer e hijos. Maupertuis, que conocía la anécdota de la cáscara de naranja, empleó su tiempo en difundir el rumor de que yo había dicho que el cargo real de ateo quedaba vacante. Esta calumnia no alcanzó su propósito, pero añadió después que los versos del rey me parecían malos y eso sí obtuvo su fruto. Me di cuenta de que desde entonces las cenas del rey no eran tan alegres, me dieron menos versos para corregir. Mi desgracia se había consumado. Algarotti, Darget y otro francés llamado Jassot, uno de los mejores oficiales, le abandonaron todos a la vez. Me disponía a hacer otro tanto, pero antes quise darme el gusto de burlarme de un libro que Maupertuis acababa de imprimir. La ocasión la pintaban calva. Nunca se había escrito un libro tan ridículo y tan demente. El buen hombre proponía seriamente hacer un viaje en línea recta a los dos polos, disecar cabezas de gigantes para conocer la naturaleza del alma por sucesos,
construir una ciudad donde solo se hablara latín, cavar un agujero hasta el centro de la tierra, curar enfermedades untando a los enfermos pez y finalmente predecir el porvenir exaltando su alma. El rey se rió del libro, yo me reí, todo el mundo se rió. Pero se desarrollaba entonces una escena más seria a propósito de no sé qué simpleza matemática que Maupertuis quería erigir en descubrimiento. Un geómetra más sabio llamado Koenig, bibliotecario de la princesa de Orange en La Haya, le hizo ver que se equivocaba y que Leibniz, que había examinado anteriormente esta idea, había demostrado su falsedad en varias de sus cartas, cuyas copias enseñó. Maupertuis, presidente de la Academia de Berlín, indignado de que un asociado extranjero le probase su equivocación, persuadió en primer lugar al rey de que Koenig, en calidad de hombre establecido en Holanda, era su enemigo y había hablado muy mal de la prosa y de la poesía de su majestad a la princesa de Orange. Tomada esta primera precaución, puso al acecho a unos pobres pensionistas de la academia que dependían de él y condenó a Koenig como falsario a ser borrado de la lista de académicos. El geómetra de Holanda se había adelantado y había enviado su patente de la dignidad de académico de Berlín. Todos los hombres de letras de Europa se indignaron tanto con las maniobras de Maupertuis como se aburrieron de su libro. Consiguió el odio de todos los que se jactaban de saber filosofía y de los que no entendían. En Berlín se contentaron con levantar los hombros, pues como el rey no había tomado partido en este desgraciado asunto, nadie se atrevía a hablar. Yo fui el único que elevó la voz. Koenig era mi amigo. Tenía el gusto de defender a la vez a los hombres de letras con la causa de un amigo y el de mortificar a un enemigo que era tanto el enemigo de la modestia como el mío. No tenía ninguna intención de quedarme en París. Siempre he preferido la libertad a todo lo demás. Pocos hombres de letras hacen un uso semejante de ella. La mayoría son pobres. La pobreza debilita el valor. Y todo filósofo en la corte se hace tan esclavo como el primer oficial de la corona. Sentí hasta qué punto mi libertad tenía que desagradar a un rey más absoluto que el gran turco. Era un rey agradable en el interior de su casa, hay que confesarlo. Protegía a Maupertuis y se burlaba de él más que nadie. Se puso a escribir contra él y me envió su manuscrito a mi habitación por medio de uno de los ministros de sus placeres secretos, llamado Marwitz. Puso en ridículo el agujero del centro de la tierra, su método de curar con un ungüento de pez, el viaje al polo austral, la ciudad latina y la cobardía de su academia, que había sufrido la tiranía ejercida contra el pobre Koenig. Pero como su divisa era nada de ruido si yo no lo hago, mandó quemar todo lo que se había escrito sobre esta materia, salvo su obra. Le devolví su orden, su llave de chambelán, sus pensiones, hizo entonces todo lo que pudo por retenerme y yo todo lo que pude para dejarle. Me volvió a dar la cruz y la llave, quiso que cenara con él. Entonces hizo una cena de Damocles, tras lo cual me fui con la promesa de volver y con la firme intención de no volverle a ver en mi vida. Así fuimos 4 los que nos escapamos en poco tiempo, Jasot, Algarotti, Darjet y yo. En efecto, no había medio de soportar aquello. Bien es sabido que hay que sufrir junto a los reyes, pero Federico abusaba demasiado de esa prerrogativa. La sociedad tiene sus leyes a menos que sea la sociedad del león y la cabra.
Federico faltaba siempre a la primera ley de la sociedad, no decir nada grosero a nadie. Preguntaba con frecuencia a su chambelán si no cambiaría con gusto de religión por cuarta vez y ofrecía pagarle 400 escudos contantes por su conversión. «Ay, Dios mío, querido Polnitz», le decía, «he olvidado el nombre de ese hombre al que robasteis en La Haya, vendiéndole dinero falso por verdadero. Ayudad un poco a mi memoria, os lo ruego». De manera parecida trataba al pobre d'Argens. Sin embargo, sus dos víctimas se quedaron. Polnitz, después de haberse comido toda su fortuna, estaba obligado a tragar todas esas culebras para vivir. No había más pan, y d'Argens tenía por único bien en el mundo sus cartas judías, y a su mujer, llamada Coyoy, mala comedianta de provincias, tan fea que no podía ganar nada en ningún oficio, aunque ejerció varios. En cuanto a Maupertuis, que había sido lo bastante mal aconsejado como para colocar su bien en Berlín, al no pensar que más vale tener 100 pistolas en un país libre que 1000 en uno despótico, estaba obligado a permanecer en las rejas que se había forjado. Después de salir de mi palacio de Alcino, fui a pasar un mes junto a la señora duquesa de Sajonia Gotha, la mejor princesa de la tierra, la más dulce, la más prudente, la más constante y que, gracias a Dios, no componía versos. De ahí fui unos días a la casa de campo del Landgrave de Hesse, que estaba mucho más alejado de la poesía que la princesa de Gotha. Respiraba. Continué mi camino tranquilamente por Frankfurt. Allí me esperaba un extraño destino. Caí enfermo en Frankfurt. Una de mis sobrinas, viuda de un capitán del regimiento de Champaña, mujer muy amable, llena de talento y que además era considerada en París como una buena compañía, tuvo el arrojo de dejar París para verme en el Meno, pero me vio como prisionero de guerra. Esta curiosa aventura ocurrió del siguiente modo. Había en Frankfurt un hombre llamado Freytag, proscrito de Dresde. Después de haber sido puesto en la argolla y condenado a llevar la carretilla, se había convertido en agente del rey de Prusia, que se servía con gusto de tales ministros, porque no tenía más sueldo que el que podían sacar de los transeúntes. Este embajador y un mercader llamado Schmidt, condenado anteriormente a pagar una multa por falsificación de moneda, me notificaron de parte de Su Majestad el Rey de Prusia que no podía salir de Frankfurt hasta que hubiese devuelto a Su Majestad los efectos preciosos que llevaba. Ay, señores, yo no me llevo nada de este país, os lo juro, ni siquiera la más mínima pena. ¿Cuáles son entonces las joyas de la corona de Brandeburgo que me exigís? Es, señor, respondió Freytag, la obra de poesía de mi gracioso señor el rey. Oh, le devolveré su prosa y sus versos de todo corazón, le repliqué, aunque después de todo tengo más de un derecho sobre esta obra. Me regaló un bello ejemplar impreso a sus expensas. Desgraciadamente este ejemplar está en Leipzig con el resto de mis pertenencias. Entonces Freytag me propuso permanecer en Frankfurt hasta que el tesoro que estaba en Leipzig hubiera llegado. Me firmó este curioso billete. Señor, en cuanto el gran bulto de Leipzig esté aquí, donde está la obra de poesía de mi señora rey, que su majestad pide, y la obra de poesía una vez de vuelta a mí, podréis partir cuando os parezca bien. En Frankfurt, 1 de junio de 1753, Freytag, ministro residente de mi señora rey. Escribí en la parte de abajo del billete, vale por la obra de poesía de vuestro señor el rey, con lo que el ministro residente quedó muy satisfecho. El 17 de junio llegó el gran bulto de poesía. Entregué fielmente ese sagrado depósito y pensé que podía irme sin ofender a ninguna cabeza coronada, pero en el instante en que me iba,
me detienen a mí, a mi secretario y a mi gente. Detienen a mi sobrina. 4 soldados la arrastran entre el barro a casa del mercader Schmid, que tenía no sé qué título de consejero privado del rey de Prusia. Este mercader de Frankfurt se creía entonces un general prusiano. Mandaba 12 soldados de la ciudad en este gran asunto, con toda la pompa y grandeza convenientes. Mi sobrina tenía un pasaporte de rey de Francia y además nunca había corregido los versos de rey de Prusia. Generalmente se respetan los derechos de las damas en los horrores de la guerra, pero el consejero Schmid y el ministro residente Freytag, actuando para Federico, creían hacerle la corte, arrastrando al pobre sexo femenino por el fango. Nos introdujeron a todos en una especie de hostal, en cuya puerta se apostaron 12 soldados. Pusieron a otros 4 en mi habitación, 4 en un granero, a donde habían conducido a mi sobrina, 4 en un desván abierto a los 4 vientos, donde obligaron a acostarse a mi secretario en la paja. Mi sobrina tenía en honor a la verdad una pequeña cama, pero sus 4 soldados, con la bayoneta en la punta del fusil, le hacían las veces de cortinas y de camareras. Por más que dijéramos que apelábamos a César, que el emperador había sido elegido en Frankfurt, que mi secretario era florentino y súbdito de su majestad imperial, que mi sobrina y yo éramos súbditos del rey muy cristiano y que no teníamos nada que aclarar con el Margrave de Brandeburgo, nos respondieron que el Margrave tenía más crédito en Frankfurt que el emperador. Estuvimos 12 días prisioneros de esta guerra y tuvimos que pagar 140 escudos al día. El mercader Schmid se había apoderado de casi todos mis efectos, que me devolvieron aligerados en más de la mitad. No se podía pagar más cara la obra de poesía del rey de Prusia. Perdí más o menos la suma que él había gastado en llevarme a su casa y escuchar mis lecciones. Al partir, quedamos libres. Para completar la aventura, un cierto Van Duren, librero en La Haya, bribón de profesión y habitualmente en quiebra, se encontraba retirado entonces en Frankfurt. Era el mismo hombre al que había regalado 13 años antes el manuscrito del Antimaquiavelo de Federico. Se encuentran amigos para la ocasión. Pretendía que su majestad le debía una veintena de ducados y que yo era responsable de ello. Contó el interés y el interés y el interés. Al señor Fichard, burgomaestre de Frankfurt, que era incluso el burgomaestre reinante, o como se diga eso, le pareció en calidad de burgomaestre la cuenta muy justa y en calidad de reinante me hizo desembolsar 30 ducados, de los que me tomó 26 para él y dio 4 al canalla del librero. Habiendo concluido todo este asunto de ostrogodos y vándalos, abracé a mis huéspedes y les agradecí su amable recepción.